Voces errantes. Muy buenas noches, oyentes. Bienvenidos una noche más a Voces Errantes. En la noche de hoy tendremos un episodio bastante especial. Va a ser nuestro cierre de nuestra línea de episodios que venía enfocada hacia todo el tema de la Edad Media, hacia todo este desarrollo literario y podríamos decir mitológico que hubo durante cerca de 1000 años de historia. Estuvimos abordando un enfoque, podríamos decir que un poco más dirigido hacia el lado cristiano, hacia el crecimiento que tuvo esta religión luego de la caída del Imperio Romano y cómo esto influyó a un cambio social bastante, bastante drástico para toda la historia de la humanidad. Estuvimos hablando un poco de leyendas, de mitos que se generaron durante esta época y bueno, el capítulo pasado hablamos un poco acerca del origen de los vampiros y un poco también sobre el origen de los hombre lobo. El día de hoy trataremos un tema bastante especial, que es el tema de las mitologías paganas, un tema que pues es bastante interesante para muchos, incluido pues nuestro querido compañero Memo. Buenas noches, Memo. ¿Cómo se encuentra en la noche de hoy? Bueno, buenas noches Jefferson, muy bien, gracias, buenas noches a toda nuestra comunidad. Así es, pues vamos a tratar finalmente como el origen del resto de las religiones paganas que surgieron en esta edad y que, bueno, algunas que se quedaron allí, ¿no? Por los actos del cristianismo que eliminaron tanta comunidad y tanta creencia en esa era, ¿no? Sí, bastantes sobrevivieron, muchas otras desaparecieron, pero pues digamos que la importancia que tuvieron fue pues bastante notoria a día de hoy, ¿no? Digamos que mitologías como la vikinga, mitologías como la celta, dejaron un montón de historias y un montón de elementos dentro de su literatura que pues bueno, a día de hoy podemos ver la relevancia que tienen en ámbitos como el cine, en ámbitos como la literatura, como el arte en general, ¿no? Sí, así es. Y pues para hacer como un recuerdo de lo que ya habíamos tocado antes, que es la etimología del término paganismo, que viene del latín paganus y significa rústico o campesino, como refiriéndose como a esas personas que viven o que se asentaron en toda esta zona rural, ¿no? Y allí pues los nombraban como con ese término despectivo, ¿no? Sin embargo, hoy en día que están como resurgiendo algunas de esas culturas, de esas creencias, no, pues a algunos les molesta que se les llame paganos y otros no tanto, ¿no? Al contrario, se enorgullecen de llamarse así, ¿no? Tengamos en cuenta pues también que todo este tema del paganismo en la Edad Media, que es en la que estamos, dando un recorrido, es asociado con la idolatría, pues lo mundano, la magia, la creencia popular y como esa conexión del espíritu con la madre tierra más que todo, ¿no? La mayoría de religiones y de creencias se forjaban alrededor de esta creencia. Sí, era un pensamiento pues muy fundamentado en todo el tema del humanismo y de ver como la naturaleza y el mundo como un dios que convive con nosotros de una manera casi que equilibrada, ¿no? Dando y recibiendo. Sí, así es. Y pues todo este paganismo que empezó allí en esta era
e incluso llamaron paganos a algunas de las civilizaciones pues ya extintas o que quedaba muy poco en esa época, como los egipcios, por ejemplo, que hoy en día pues se clasifican en diferentes ramas, ¿no? Y diferentes tipos de paganismo a través de toda la historia, y son principalmente cuatro. Una es el tradicionalista, que pues viene obviamente desde de toda la historia, como esa etnia, esa ascendencia que ha venido heredando como esas creencias, esas costumbres a cierta zona o cierto poblado o etnia de forma ininterrumpida, ¿no? Y pues allí tenemos como los druidas, el helenismo, que es como esta creencia que revive todo lo que creían en la antigua Grecia, el kemetismo, que cree en toda la mitología egipcia antigua, en la parte nórdica pues se abre bastante el espectro en diferentes comunidades, por así decirlo. Una ya la había nombrado anteriormente. Aquí en Colombia pues encontré una comunidad pues de Asatru, que es precisamente creen en todo este tema del panteón nórdico. El odinismo, el banatru, el botanismo, noxet, barset, teodismo, todo esto pues comprende toda esa mitología noruega, y pues es bien interesante ver cómo todo esto se va como reviviendo, ¿no? Sin embargo, pues ahí viene la otra rama, que es como el recreacionismo, que pues son esas comunidades que intentan recrear o adoptar esas creencias antiguas. Un poco pues tan variable, ¿no? Porque pues no se puede recrear actualmente todo lo mismo que recreaban, por ejemplo, en la Edad Media, con todo este tema de sacrificios, de como todo ese entorno en el que vivían, ¿no? Otra es el evolucionismo, que es parecida al anterior, pero esta recrea esas creencias y las adapta a nuevos rituales, pues como a una era más moderna, ¿no? Obviamente. Pues yo la veo como la misma, ¿no? Solo que son como dos ramas. Y el neopaganismo, que es lo que está surgiendo actualmente pues en diferentes partes del mundo, que es como una mezcla de diferentes culturas y tradiciones, tanto antiguas como modernas, y se ven pues bastante, sobre todo en Norte de Europa, en Norteamérica, en Canadá más que todo. Y dentro de, digamos que de ese renacimiento de este neopaganismo se crea como una especie de sincretismo que lo que hace es reunir pues lo que consideran como lo mejor de cada, no sé, de cada religión, de cada creencia, de cada mitología, para generar justamente esa recordación y tratar de levantar con lo mejor posible, evitando pues que mueran todas estas tradiciones, según lo entiendo, ¿no? Sí, claro, y es que ahí viene al hecho pues todo lo que hemos hablado en anteriores capítulos, de como todas esas similitudes en todas las religiones, donde hay como prácticamente el mismo Dios con diferentes rostros o diferentes nombres, y todo su panteón, ¿no? Toda su magia, por así decirlo, ¿no? Sí, realmente si uno se pone a analizarlo es como la pelea, o más que pelea, como la carrera por tratar de establecer el Dios más real, así esté fundamentado en lo mismo, pero tener como esa certeza de que el Dios que yo propuse es el Dios real y el Dios que todo mundo debe adorar, ¿no? A pesar de que, pues como lo está diciendo, todos estén como fundamentados en una idea bastante similar, incluso en historias y en elementos que uno puede relacionar muy fácil entre religiones que pueden incluso, digamos, que ir en contravía la una de la otra, ¿no? Sí, así es, y es bien interesante, ¿no? Podríamos hablar toda la noche de esto. Yo creo que también es un tema de como de identidad, por así decirlo, porque hay muchas personas pues que se centran más en lo terrenal, y esas creencias son más que todo espirituales, ¿no? No podemos darle un rostro y un nombre a algo tan espiritual como lo sería una religión. Sí, exactamente, justamente es donde entra como ese punto de tratar de llegar a establecer ese, como ese ser
definido que cada civilización, cada grupo, digamos, de personas ha querido definir a su manera. Entonces, pues claro, esto genera una pelea que yo podría decir que eterna entre todos los pensamientos que de una parte filosófica, de una parte casi que intangible, quieren venir a demostrar de la manera más física posible, que pues realmente me parece una tarea imposible a día de hoy y tal vez muchísimos años a futuro. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, eso nos lleva a una de las civilizaciones o bueno, de las tribus que más se extendieron por Europa, ¿no? Como son los celtas. Celtas se dividieron en muchas comunidades, por lo mismo su panteón es casi que imposible denominarlo con un solo nombre a cada dios y sus roles o funciones que le atribuían, porque eso variaba dependiendo a cada tribu, ¿no? Como para resumir, pues ellos creían como en todo este tema de la reencarnación y practicaban el animismo. Para los que no saben, pues el animismo es lo que hablábamos en otros capítulos y hace un momento, que es como esta creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos o fenómenos de la naturaleza un alma o un principio vital. De ahí viene todo este concepto de los elementales también. Sí, de hecho, creo que la mitología celta es bastante cargada en cuanto a todos estos elementos que conforman como una estructura en general muy enfocada hacia la naturaleza y esto también dirigido hacia la simbología, ¿no? La simbología celta, pues creo yo que es de las más reconocidas a día de hoy. Se ve mucho, o pues por lo menos yo lo he visto mucho en el mundo del tatuaje, ¿no? La gente creo que es de las primeras opciones que busca en cuanto a una simbología en un tatuaje que quiere hacerse. Y ahí entran elementos como la triqueta, como el triskel, como los nudos incluso, que pues ellos lo hacían como una especie de elementos decorativos con estos motivos ornamentales, pero pues que forma parte de toda esa cultura y de toda esta arte, ¿no? Es decir, pues no sé si de pronto me equivoco, la perspectiva está mal, pero yo siento que esta cultura celta aún está muy viva y se ve que aún tiene mucho significado en las personas, incluso sin pertenecer a esta filosofía directamente, ¿no? O a esta espiritualidad. Sí, claro, pues ahí viene todo este tema de la tripleta, ¿no? El trébol, pues con sus tres hojas, todo su significado espiritual que tenían en toda esta comunidad. Pues de ahí de hecho también viene lo de las hadas, que son como tan símbolos celtas, los duendes, que, que de alguna forma se vinculan en toda esta mitología celta, ¿no? Sí, son justamente como decía hace un momento, son seres elementales que forman parte fundamental de toda la mitología y todas las creencias que tienen. El duende yo creo que es de los seres más reconocidos, sobre todo pues en la zona de Irlanda, que tienen también mucha relevancia dentro de su cultura, ¿no? Y pues también digamos que pues haciendo como un paralelo un poco con lo que se estaba viendo ya hacia la parte más sur de Europa. El duende hace parte de ese desarrollo, digamos, de leyendas que vino a crecer con el boom del cine de terror hacia mitad de los 80 tal vez, principios mitad de los 80. Y creo que una de las referencias que todos tenemos respecto a estos seres pues es la película del duende maldito, ¿no? Que justamente pues trata de un duende que busca proteger su afamada olla de oro, solo que pues aquí se le da como un giro un poco más de terror y enfocado como más hacia el duende que busca asesinar y matar personas, ¿no? Pero pues la idea inicial que tienen estos duendes o también conocidos como leprechauns, originalmente eran seres mitológicos bastante pequeños que pues están muy bien representados en todos
las referencias que tenemos, porque pues siempre iban vestidos con un traje verde, normalmente pues una barba bastante larga y notoria, pelirroja, pues obviamente representando a todas las personas de esta zona. Y pues tiene un origen basado en el idioma, en las terminologías irlandesas, dirigido justamente a referirse a un cuerpo pequeño. Entonces, pues, digamos que el crecimiento de estos seres dentro de las creencias populares, pues lo llevó a que más que una leyenda, pues se convirtiera en un personaje representativo de esta cultura irlandesa, ¿no? Su carácter, pues normalmente es bastante complicado de llevar. La gente comenta y dice que tiene mal carácter y que en tiempos pasados ellos eran habitantes de Irlanda. Es decir, las personas creen que, pues, que estos seres fueron los primeros en llegar a Irlanda y los que empezaron a poblar toda esta zona del mundo. Cuentan también pues, que se aparecen en bosques y valles, siendo pues como hablábamos ahorita seres elementales que viven dentro de la naturaleza y a veces se ven cargando una olla con monedas de oro, que es como, no sé, como un elemento que llama la atención pues de las personas, del, pues, de seres ambiciosos, de personas que buscan ganar este dinero fácil. Y al llamar la atención de estas personas, pues obviamente intentan robarlas y ahí es donde empiezan como a enfadarlos y sacan ese lado enojado, ese lado de pues que los enfada y empiezan como a convertirse en seres como más territoriales y mucho más peligrosos, ¿no? Entonces digamos que en estos aspectos pues no está como muy alejado el concepto que nosotros tenemos, digamos de este lado occidental, podríamos llamarlo, de estos seres, ¿no? ¿Cómo le parece a Memo? ¿Si ha escuchado de los duendes en su vida? Sí, claro, siempre ha sido como esos seres mitológicos que uno como que más le impactan de niño, ¿no? Que uno se imagina ver en las esquinas de su casa, pero pues no son más que sugestión, ¿no? Por algunas historias o alguna película que habrá visto, pues en mi caso, ¿no? Personalmente. Pero sí, pues de ahí para adelante, pues hay también las hadas, pues los duendes que usted mencionó, que también tienen varios nombres en esa mitología celta, como William, el Fardarlik, también, bueno, de ahí derecho salen otros seres que también se llaman disque brownies, los pixies, el banshee, ¿no? Y gnomos y goblins, ¿no? Los goblins que son tan nombrados y son parte de tantas historias de precisamente del medioevo, que son como estos pequeños seres con armadura y espada que salen de los bosques a asesinar al que intente adentrarse en estos bosques. Sí, la cantidad de seres elementales es impresionante. Digamos, ahorita pues aprovechando que nombra a Banshee, que es pues una leyenda bastante conocida y bastante terrorífica de toda esta cultura celta, pues podemos contarla un poquito como para que nuestros oyentes se contextualicen acerca de cómo ellos ven como estas historias, ¿no? Ya empezamos a notar que estas culturas paganas empiezan a brindarnos realmente historias que se salen un poco como de lo que ya veníamos acostumbrado hacia los temas religiosos y ya se meten como con unos temas un poco más misteriosos para empezar a generar como este terror dentro del pensamiento de su comunidad, ¿no? Y pues es que digamos que la historia de Banshee pues es bastante conocida porque pues muchas personas, muchos irlandeses dan fe y recuerdan pues de haber escuchado esta historia de parte de sus abuelos, de sus bisabuelos, ¿no? Es pues bastante común dentro de este folclore conocerla hoy día. Y la historia pues habla sencillamente de una mujerada, ¿no? Que pues Banshee es un espíritu melancólico que lo que hace es anunciar la muerte de un miembro de la familia.
Entonces pues dicen, cuentan ellos que siempre es vista por un ser querido, pero nunca es vista por la persona que está a punto de morir. Y básicamente pues escuchan un llanto agudo y bastante espeluznante que llega a través de la brisa nocturna. Entonces pues esto funciona a modo de advertencia de que pues esta persona está a punto de morir, ¿no? Lo que ellos también especifican es que cada Banshee lamenta la muerte de una familia en particular. Y pues aunque no sea, digamos, un espíritu amenazador, ¿sí? Alguien que represente la acción de asesinar, sino solo anunciar la muerte, pues el aullido que dicen que estos seres generan y el lamento con el que llegan, digamos, a anunciar toda esta muerte es bastante terrorífico, ¿no? Es muy complicado. ¿Cómo se imagina usted estar en esta situación, Memo? No, es bien espeluznante, sobre todo porque ha sido una referencia para, para muchas series, películas, incluso para cómics. En DC y en Marvel tienen personajes con este nombre y características de precisamente ese mito, ¿no? Y tienen pues esa peculiaridad que es ese grito, ese lamento de la criatura Banshee. Sí, seres bastante terroríficos. Y vea que aparte de, digamos que de estos espíritus elementales que entran en este desarrollo, podemos decir un poco literario, también hay leyendas que tienen más relación con elementos un poco más europeos de esa Europa cristiana, ¿no? Hay una leyenda bastante conocida que tienen también en esta zona de Irlanda y es del vampiro de Derry, que pues Derry es un distrito en la zona de Irlanda en donde hay un montículo cubierto de hierba que se llama Dolmen de Ocatain y que está marcado por un árbol de espinas que está solo, es decir, está ubicado únicamente el árbol, no hay nada a su alrededor. Y la leyenda dice que hay un vampiro que fue encerrado en el interior de este árbol, por eso digamos que la soledad y el respeto que se tiene ante este árbol. La historia nos cuenta que en el siglo V habitaba allí en Derry un cacique que se llamaba Abartac y que era pues famoso por su carácter vengativo y era bastante cruel, muy similar a la historia original de Vlad que contamos el capítulo pasado, ¿no? Allí pues nos cuentan que este señor pues tenía una apariencia deforme y muchas personas pues rumoreaban que era un mago bastante malvado. El caso es que pues en el momento en el que muere este señor, la gente digamos que un poco aliviada por quitar todo este terror que se había generado alrededor de este señor, pues lo hicieron enterrar de la manera que correspondía a un hombre de su rango. Recordemos que era un cacique y pues a pesar del temor que podía generar, pues tenían que tener unos protocolos para una persona que estuviera, digamos, en una altura social establecida. Sin embargo, al día siguiente del entierro de este señor, cuentan que el cadáver de él se levantó de la tumba y reapareció en la aldea y reapareció con exigencias. Él empezó a exigirle a las personas un envase, un recipiente que tuviera sangre humana fresca o las consecuencias que iban a tener serían terribles, serían desastrosas. Entonces, pues claro, los aldeanos lo primero que hicieron con este miedo, con este terror que vivían del momento, pues lo que hicieron fue ir a donde otro cacique local, que se llamaba Catain, y le pidieron que matara a Abartac. Catain lo que hizo pues fue ir a atacar, matarlo 3 veces, y dicen que después de cada asesinato el cadáver siempre volvía a la aldea en busca de la sangre. Siempre volvía pidiendo su recipiente con sangre fresca. Entonces finalmente lo que hizo este cacique Catain fue ir a consultar a un ermitaño cristiano para pues hacer la, digamos, consultoría de cómo destruirlo. Entonces pues lo que hizo este ermitaño básicamente fue revelarle que tenían que matar a Albatark con una espada de madera y que después tendría que ser enterrado cabeza abajo y cargado con una piedra pesada. Luego de esto, pues lo que tenían que hacer era trazar un círculo alrededor de la tumba
en el que tendrían que plantar varios arbustos con espinas. Estas fueron las instrucciones que se dieron. Entonces, pues Catane, siguiendo las instrucciones que recibió del ermitaño, se deshizo de Arbatak para siempre, es decir, lo eliminó para siempre. Entonces, hasta el día de hoy, los lugareños evitan subir por este montículo, especialmente después del anochecer, por el miedo de que se haya tal vez escapado nuevamente Catane y vuelva a aparecer a atemorizar el pueblo. Y esta es la historia pues que tienen ellos de, digamos que de su vampiro particular. ¿Sí la conocía? Vea, pues no lo había escuchado y pues ahora que usted lo menciona precisamente ese sitio que llamó Derry, ¿tendrá algo que ver con el Derry de Stephen King en It y en todo ese universo? Tal vez puede ser una referencia o un guiño ahí a esta historia, ¿sabe? Sí, recordemos que pues para los que no lo tienen presente, el universo de Stephen King, puntualmente en el libro de It o la historia de It, del payaso, pues transcurre en un pueblo que se llama así, Derry, precisamente. Bien, bien interesante. Sí, y las historias que tenían los celtas, pues digamos que hay varios elementos también que, pues que podríamos sentarnos aquí a hablar bastante tiempo porque, pues como le decía hace un rato, ellos desarrollaron una literatura alrededor de seres elementales, la protección pues de la naturaleza y, y seres también misteriosos y bastante terroríficos que creció bastante en popularidad y en aceptación por parte de, pues de toda esta zona del norte de Europa y que como decíamos hace un momento también pues trascendió el tiempo y todavía se ve que muchas de estas tienen bastante recordación y bastante aceptación en todo el mundo, ¿no? Sí, y pues es muy triste, ¿no? Porque de todas formas, pues toda esta cultura celta transmitía todo este conocimiento, todas esas creencias y tradiciones de forma oral, ¿no? La tradición oral, por lo que ellos no dejaron por escrito absolutamente nada, ¿no? Lo que se tiene por escrito actualmente es porque años después de descendientes o como lo hemos visto anteriormente, algunos monasterios se tomaron la molestia como de documentar esto por escrito, ¿no? Sí, también podemos decir que es el resultado de toda esta avalancha cristiana que apareció en la Edad Media tratando de acabar con todas estas creencias. Y digamos que si hacemos un análisis completo, pues podemos concluir que estamos perdiendo muchísima información y muchísimas historias, tal vez bastante interesantes respecto a la cultura que, pues al no tener un soporte físico, pues yo diría casi con seguridad que pues nunca las conoceremos, ¿no? Sí, lastimosamente. Sin embargo, pues de ahí nos queda algo bastante popular que se trajo hasta el día de hoy incluso, que es precisamente el Año Nuevo Celta, ¿no? O conocido como el Samhain, que se celebra del 31 de octubre pues al 1 de noviembre, pues lo solían celebrar a la noche de la luna, como era costumbre de ellos, ¿no? Se celebraba como la marcha de las almas de los muertos hacia el mundo del más allá, ¿no? Mucho después después de todo este tema del cristianismo, pues, o en el transcurso de toda esta Edad Media, ¿no? Se saldría la tradición irlandesa, o sea, como la adaptación de ese Samhain, que se conocería como el All Hallow Eve, que es la víspera de todos los santos, traducido, y pues que se acortaría a lo que hoy conocemos como el Halloween, ¿no? Que precisamente llevaba, desde que yo era pequeño, pues recuerdo que mi familia cristiana me nombraba pues precisamente que el Halloween pues no debería celebrarse porque era como una celebración al Día de las Brujas. Y por ese tiempo también recuerdo que salían en noticias que se perdían niños supuestamente para raptados por satánicos para ritos en esa época del año, ¿no? Era algo bien particular, según mis recuerdos. No sé si le pasó lo mismo a Jefferson. Sí, total, yo creo que era lo más común hace unos años, pues de un tiempo para acá ya ha tomado como una aceptación, aunque han tratado también de modificarlo un poco, ¿no? Ya
de unos años para acá ya no es tanto como el Día de las Brujas, sino como el Día de los Niños. Y ya tratan como de darle otra perspectiva, pero sí, vea que sí, también recuerdo incluso que en el colegio, por esas fechas, o el mismo 31 de octubre, mostraban hasta documentales respecto a todo este tema de satanismo en el día de Halloween y cómo habría que tener un cuidado, cómo había que evitar ciertas personas, era como, no sé, era como un tabú, pues hablando también de que pues estamos en una zona del mundo y en unos países bastante conservadores, ¿no? Y hablar pues de todas estas influencias que iban en contra del pensamiento cristiano y que vienen justamente de unas culturas y de unas filosofías paganas, pues bueno, digamos que es de aceptar, pero sí, creo que a día de hoy la influencia más grande y no sé, como la herencia más importante que ha dejado toda esta cultura celta alrededor del mundo, pues es esta celebración de Halloween, ¿no? Sí, pues tomó tanta fuerza y tanta popularidad desde la época que pues la iglesia, como sabemos, tenía que tomar eso y transformarlo para convertir a esos creyentes al cristianismo, ¿no? Ellos adoptaron pues en esa misma fecha algo parecido pues que sería el Día de Todos los Santos, que realmente pues si lo hablamos en términos cristianos o católicos, aquí en Colombia pues se celebra el 2 de noviembre pues el Día de Todos los Santos y si uno habla pues con una persona católica pues lo va a ver es con esa celebración, ¿no? Y vea que curiosamente en México también el 1 de noviembre se celebra precisamente el Día de los Muertos. Y no fue solo con esa celebración, ¿no? También con los dioses, como sabemos desde la época de los romanos que fueron adaptando y renombrando dioses. Había una diosa que era la diosa Brigitte o Brigid, que era la diosa de la fertilidad, pues en una de tantas estas comunidades celtas. Y pues como era tan popular, el cristianismo la convirtió a la que hoy conocemos, o bueno, que conocen ellos como a Santa Brígida, que tiene pues toda su historia también, pero viene desde de esta deidad celta. Bueno, pues creo que entre más ahondamos y entre más, digamos, vamos indagando en todas estas historias y en todos estos elementos que fueron creados y desarrollados por la cultura celta, pues más nos damos cuenta que tuvo bastante relevancia en el desarrollo social, ¿no? Nos damos cuenta que la cultura celta es de bastante peso y lo triste de esto es que muchas personas ni siquiera lo saben. Entonces es como una aceptación de historias, podemos decir que del común, que ya estamos acostumbrados a escucharlas y a conocerlas, pero no conocemos ese trasfondo y digamos la historia y la importancia que tiene dentro de la sociedad. Hay otra historia bastante conocida que justamente viene de esta zona del mundo y es justamente la historia del rey Arturo y del mago Merlín, ¿no? Sí, y todos pues la han visto en películas y en historias, en cuentos, desde niño también yo lo vi en cuentos y, y hasta mi adultez no me enteré que esto era un mito. O sea, hay muchas personas que juran que esto es parte de la historia y el rey Arturo es un mito. Claro, justamente volvemos a lo que acabé de decir y es que hay tanta influencia del mundo celta que pues las personas desconocen su origen que digamos que se vuelve cultura popular pero se pierde todo este peso histórico que tiene. Por ejemplo, pues en este caso del mago Merlín, que hemos visto tantas historias y tantos cuentos y demás, yo me atrevería a decir que de las adaptaciones más conocidas que hay, pues justamente es la película de Disney, ¿no? Justamente es la misma historia de Merlín contada pues guiando al rey Arturo que va a sacar la espada en la piedra para convertirse en el rey. Toda la historia que vemos ahí, creería yo, porque pues no tengo clara completamente la historia, es la misma del mito. Memo ya me sacará de la duda.
Sí, claro, pues este mito pues está retratado de diferentes formas, ¿no? De hecho, pues hay dos referencias históricas precisamente de las que se cree que se sacó este mito. Una es que se cree que fue un caudillo britano que luchó contra los sajones que estaban invadiendo la isla de Inglaterra en la Edad Media. Y otros creen que el nombre de Arturo viene de un oficial romano que se llamaba Lucius Altorius Castus. Él se cree que instauró la capital de Camulodunum en la actual Colchester, en Inglaterra, y pues de ahí también se cree que es la inspiración para el nombre de Camelot, ¿no? Camulodunum, Camelot. Entonces ahí vemos como una similitud. Y pues la historia prácticamente sí es de un... Es básicamente pues de que Arturo era un escudero de, de un afamado caballero y pues este escuadrón pues de caballeros encontró o se fue a probar suerte en uno de los en una atracción por así decirlo del lugar donde había una espada pues clavada en una piedra que nunca nadie había podido ni siquiera mover y pues este afamado caballero decidió probar suerte pues con confianza, la confianza que se tenía y pues no lo logró. Por cosas de la vida pues el escudero Arturo intentó sacarla y sin ningún problema la sacó y pues desde allí empezó como a crecer su leyenda hasta, hasta convertirse en el rey de Camelot. Esto pues lo podemos ver mejor retratado pues en la película de 1981 llamada Excalibur. Es una película de culto de hecho eh, que, que retrata bastante bien esta historia de Arturo y la espada de Excalibur. También pues otra de 2004 se llama El Rey Arturo que retrata también la historia pero pues desde el punto de vista que les mencioné de la referencia de este romano llamado Lucius Artorius Castus. Son como esas dos referencias cinematográficas que tenemos hoy, pues para ver cómo las diferentes historias pues, y la similitud entre ambas, ¿no? Claro, ahí nos damos cuenta de verdad el peso histórico que tiene pues este mito durante el tiempo. Y digamos que eso hablando del origen, o más que origen, como del ascenso del rey Arturo al poder de Camelot, ¿no? Un poco más adelante pues hablamos también de la tan conocida mesa redonda, ¿no? Que también es pues un elemento que podría uno llamar trascendental dentro de la mitología y también de un crecimiento posterior, digamos que de las organizaciones sociales, ¿no? Tiene mucho peso respecto a esto y pues claro, esto también, digamos que entrando en el mito del rey Arturo, pues no podía quedarse sin referencias también en innombrables sitios, ¿no? Sí, claro, y pues con ese mito también vienen otras historias que acompañan muchas veces esa leyenda, ¿no? Como lo es el mito del dragón. El dragón ya lo vimos en capítulos pasados, sobre todo en Oriente, pues como es como una deidad sagrada en Oriente, pero pues el dragón occidental, el dragón medieval, que es el que normalmente vemos en adaptaciones fílmicas, se cree que surgió pues a partir del descubrimiento de fósiles de dinosaurio, pues lo que asemejaría como al dragón, y pues sería algo totalmente desconocido para los humanos de esa época, ¿no? Encontrar un fósil con esas dimensiones y esa estructura ósea, pues imagínese usted. Claro, un misterio y un desasosiego de parte de las personas bastante complicado, ¿no? Así es, y vea que también surgió, según una fuente que encontré, en el siglo XIII, pues hay un libro de ese siglo que se llama Leyenda Dorada. Ese libro pues tiene historias de muchos santos de la época y uno particularmente es San Jorge. La historia de este santo pues es que llega pues a un poblado que está siendo asolado por una criatura en el bosque cerca a un lago o a un arroyo. Y pues resulta ser que esa criatura es un dragón y pues este santo muy valiente pues lo derrotó
por eso pues se hizo famoso y después lo canonizaron y logró que los paganos de ese poblado se convirtieran al cristianismo tras esa victoria. Entonces también a partir de eso nace como ese mito y esa leyenda del dragón. Quién sabe pues contra qué fue que luchó realmente San Jorge, ¿no? Sí, claro, queda la duda, pero pues bueno, todo está fundamentado en lo que hablamos hace un rato de que esta tradición era tan oral que, pues que realmente hay muchos elementos que ya quedan como a la suposición de las personas o a lo que pues posteriormente se pudieron, no sé, tal vez inventar o hacer como un acomodo dentro de toda esta influencia cristiana para evitar que las historias paganas fueran más trascendentales sobre la prioridad cristiana, podríamos decir, ¿no? Bueno, yo creo que una cultura tan relevante y tan importante dentro de este desarrollo social del medioevo, pues no podía, digamos que ser resumida dentro de nuestros capítulos, ¿no? Creo que esa es la razón principal por la que quisimos pues darle esta prioridad en nuestros episodios de voces errantes y que tuviera como su lugar muy específico dentro de estas historias que queríamos contar. Por supuesto, para que estén muy pendientes, durante esta semana vamos a tener varios susurros en donde pues vamos a ahondar un poco más sobre esta cultura celta, contar tal vez un par de leyendas también igual de relevantes y asimismo pues vamos a tener el complemento de otras religiones paganas, de otras creencias paganas que tuvieron pues también su punto de relevancia, su punto de importancia en el medioevo y que pues nos parece también importante que tengan un sitio especial, un sitio separado para poder hablar pues puntualmente más de ellos. Una de estas culturas pues creo que también es de las más reconocidas y pues me atrevería a decir que la favorita de nuestro querido Memo, ¿no? Y es la cultura vikinga. O sea, sí, es otra de mis favoritas, ¿no? La egipcia, la nórdica y otra que por ahí meteremos en susurros también. La mitología nórdica, pues es bien interesante. Tengamos en cuenta, pues, ahí una pequeña anotación. El término vikingo, pues que surgió muchos años después, ¿no? Porque en esa época, pues eran conocidos como los hombres del norte o los nórdicos. Posteriormente se fundó Dinamarca como país y se conocían como los daneses, porque pues habitaban pues esa zona. Y vikingo pues se cree que salió de un término precisamente nórdico y adaptado al inglés que designaba a aquellos guerreros que participaban en expediciones en el océano, en el ultramar. Y el término pues es algo así como viking, de lo que deriva pues la palabra vik, que significaba bahía, y in pues adentro, ¿no? Del inglés también, como bahía adentro. Entonces de ahí empezó como a nombrarse muchos años después de la Edad Media, precisamente, se denominó a estos seres a estas personas como los vikingos. Sí, bastante, una cultura de una fama bastante guerrera, ¿no? Que pues obviamente toda esta fama creció con el miedo pues que tenía toda esta zona cristiana que pues que temía con la expansión de unas culturas externas que no conocían y pues digamos que se encargaron de crear esta fama tan negativa para ellos, ¿no? Tengamos en cuenta pues lo que, lo que se dice coloquialmente y es que pues
la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Y pues qué más ganadores que los cristianos y su expansión por toda Europa y su crecimiento. Pero pues también tengamos en cuenta que la cultura vikinga fue una cultura de bastante curiosidad, de investigación, de avance, incluso podemos decir tecnológico, eh, enfocándonos a que pues, los vikingos tuvieron una evolución en cuanto a la navegación impresionante, ¿no? Tengo entendido pues que ellos fueron los primeros en desarrollar unos botes aerodinámicos que contaban que llegaban a unas velocidades pues impresionantes en alta mar, y aparte de eso pues también usaban piedras a modo de navegación y de ubicación geográfica, ¿no? Es decir, a pesar de lo que nosotros conocemos sobre los vikingos y su rudeza en cuanto a la guerra, pues también eran una cultura de admirar en cuanto a sus desarrollos y su crecimiento, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos por los que pues Memo los admira tanto. Sí, en parte por eso y pues bueno, también teniendo en cuenta pues todo lo que usted mencionó pues de que en esa época prácticamente asolaron toda Europa con sus saqueos, pues sí sobresale bastante todo ese desarrollo naval, que incluso hay historias, y no solamente historias, hay de hecho excavaciones arqueológicas en Norteamérica y en Canadá que, que descubre ciertos asentamientos vikingos de la antigüedad de esta comunidad. Recordemos que pues aparecieron más o menos en el 700 después de Cristo. Tenían cierta particularidad sus asentamientos, pues que eran como montículos en la tierra en forma de casa, pues cubiertos de, de, de pasto o de maleza y pues como toda su arquitectura entre comillas tan rústica, ¿no? Se han encontrado pues esos asentamientos en Canadá y Estados Unidos que datan pues de una época anterior al descubrimiento de América por Cristóbal Colón y los españoles, ¿no? Incluso hay historias que se remontan sobre todo a esta parte del mundo en Colombia, donde pues hubo interacción con los chipchas o los muiscas, pues bueno, de esto ya les hablaremos en alguno de nuestros susurros, como esta conexión o leyenda que se creó hubo a partir de los vikingos y los muiscas. Claro, hay referencias que dicen incluso pues, que los vikingos al llegar a Europa salieron huyendo al cabo del tiempo a causa pues, de de todos estos encuentros con los nativos, ¿no? Y pues bueno, ya entrando más como en materia de literatura, pues toda esa mitología nórdica como tan fascinante viene pues de dos Edas o dos libros que fueron escritos por nórdicos precisamente pues asentados en Islandia en la Edad Media precisamente. Uno de ellos es nombrado como Edad Prosaica y el otro como Edad Poética, más o menos del 1220 y el segundo como unos 200 años más tarde. No se sabe bien por quién escribió el segundo. Estos libros pues están escritos a forma de prosa, o sea, cantos y poemas que narran pues las historias y la mitología de toda esta civilización. Se conservó tanto, o se conservó tan bien, ¿no? Se salvó, mejor dicho, de toda esta tiranía cristiana en la época, porque precisamente fueron guardados en Islandia. Era como un sitio tan alejado del mundo, como en el último rincón pues, del mundo, en un sitio bien remoto donde pues no se atrevían o no pensaron en ir hasta allá a impartir su cristianismo. Sí, de hecho, Islandia fue el primer terreno 100% vikingo
y pues aparte de eso conquistado por ellos, ¿no? Porque en esos tiempos pues Islandia era prácticamente terreno desconocido, nadie iba hacia esas zonas y ellos hicieron la labor de ir a tomarse ese terreno y tomárselo 100% para ellos. Sí, así es. De hecho, eh, pues los primeros vikingos que descubrieron Islandia, pues lo creían como su Valhalla, ¿no? Como su Asgard, de hecho. Eh, tenga- pues para contextualizar un poco así rápidamente el mito de los 9 reinos de la mitología nórdica, los 9 mundos que sostenía el árbol Yggdrasil, que era el árbol de los mundos. Uno pues era Asgard, que era el reino de los dioses. El otro era Helheim, que era reino de los muertos, era regido por la diosa Hela, que era la diosa de los muertos, era hija de Loki, el que conocemos en la mayoría, me imagino que por las películas de Marvel. Este Helheim también era como en parte unido a Niflheim, que era pues el reino de la oscuridad y niebla, y pues eran como uno encima de otro, ¿no? Otro era Midgard, pues que sería como nuestro reino, el reino de los hombres. Jotunheim, el de los gigantes de hielo o de escarcha. El Vanaheim, que es el reino de los dioses de la naturaleza o Vanir, conocidos por ellos. El Alfheim, que es el reino de los elfos de la luz. Svartalfheim o Nidavellir, reino de los elfos oscuros. Y el Muspelheim, que era el reino de fuego y vacío cósmico, que era reinado por Surtur, quien se cree que iba a producir pues el llamado Ragnarok o final de los tiempos en la mitología nórdica. Que yo creo que pues es de las historias más dirigidas hacia un terror común dentro de esta mitología, ¿no? Porque el Ragnarok pues es una historia bastante escalofriante, teniendo en cuenta pues que viene desencadenada por una guerra entre hermanos que justamente va a ir enfocada al fin de todo este mundo, ¿no? Sí, pero vea que eso es también lo fascinante de los nórdicos, que pues que ven todo eso como un ciclo, el fin de un ciclo para dar inicio a otro, también conocido como el Uroboro, ¿no? Si ha escuchado ese término. No, no me suena la verdad. Bueno, el Uroboro pues está relacionado pues a un símbolo o un icono en la alquimia. De hecho se viene desde la alquimia y se asocia como una serpiente en- que forma pues un círculo y se muerde la cola, ¿no? Eso representa pues, lo que acabo de mencionar, pues como el fin e inicio de un ciclo de todas las cosas que va a pasar durante todos los tiempos, ¿no? El fin de los tiempos, el fin de un ciclo es el inicio de otro. Y eso pues se ve reflejado en una de sus criaturas mitológicas, que es la enorme serpiente Jormungandr, que es también hija de Loki. Esos hijos de Loki son bien raros porque los tuvo como con una gigante. Pero bueno, el Jormungandr pues fue aprisionado y en el Ragnarok se supone que es liberada. Su prisión está en Midgard, o sea, en el mundo de los hombres, y Thor es quien la combate y la vence, pero posteriormente pues es envenenado con la saliva o con la sangre que sale pues de esta serpiente y muere. Pero entonces como todo ese ciclo del Ragnarok pues es el fin de muchos dioses, y posterior a eso los que quedan con vida, que son unos pocos, rehacen todo el mundo o todos los 9 mundos, y empieza como ese nuevo ciclo otra vez, ¿no? Entonces ahí está como implícito y aplicado todo ese tema del uróboro. Bueno, bastante interesante, ¿no? Esta mitología es muy amplia y de hecho ya con el tema vikingo, pues lo que decíamos hace un momento que pues que el ganador, digamos, de las guerras es quien cuenta la historia. Aquí
podemos girar un poquito ese pensamiento debido a que ellos pues dejaron mucho por escrito en sus famosas sagas, ¿no? Sí, claro, las Edas que mencioné anteriormente, esos dos libros como con cánticos que van narrando todas estas historias de, de los nórdicos y hay incluidas algunas que ya mencionamos antes, ¿no? Que es como la de Siegfried o Sigfrido y la de Beowulf, que son pues, como ya lo mencionamos, historias épicas que se narraban en esa época por parte de los bardos y todos estos juglares y rapsodas de los que ya hemos hablado, ¿no? Y pues bueno, ahí en parte pues de toda esta historia y toda esta filosofía y la convivencia y la ideología que tenían todos estos vikingos pues se ve bien plasmada en una famosa serie que adaptaron para History Channel que se llama pues homónimamente Vikingos. Es como la recomendada en este capítulo de Voces Errantes para que la vean, donde se ven pues diferentes puntos de vista, pues obviamente en el conflicto del cristianismo y todo ese tema pagano, pues es como un conflicto ideológico bien interesante como se ve planteado en esta serie. Bueno, pues ahí tenemos otra referencia más para tener anotado en nuestro listado, ¿no? Yo creo que pues con este tema del Ragnarok y con este acercamiento hacia los vikingos, pues podemos dejar un poquito picados a nuestros oyentes para que estén muy pendientes esta semana de nuestros susurros que van a estar bastante movidos, ¿no, Memo? Sí, claro, bastante porque pues ya para cerrar la era de la Edad Media, pues quedan, en este capítulo nos quedan pues bastantes temas por fuera, ¿no? Como es pues obviamente a profundidad algunos cuentos de la mitología nórdica, eh, el tema de los templarios, el origen de los masones, pues otras organizaciones que se formaron precisamente en esta época, ¿no? Así es, entonces pues la invitación es para que ustedes oyentes estén muy pendientes esta semana de nuestras redes pues de todas nuestras plataformas porque pues vamos a estar dándoles más información respecto a pues a todas estas culturas paganas, un poco más a profundidad, un par de leyendas que se nos quedaron por fuera respecto a los vikingos, a los celtas, vamos a tener ahí un par de elementos sorpresa para que estén bastante pendientes, entonces pues nada, creo que pues por esta noche agradecerles como siempre por estar con nosotros, por acompañarnos, a Memo pues como todas las noches muchísimas gracias por estar con nosotros pues darnos todo este conocimiento. Así es, pues con mucho gusto compartir con usted Jefferson este espacio pues nada, ya íbamos llegando al ciclo donde empieza realmente la literatura que conocemos como tal, ¿no? Ya se pone más interesante esto. Sí, ya cerrando el medioevo, pues todos preparados para ese renacimiento y el crecimiento ya de la literatura de terror como la conocemos hoy en día. Sí es, bueno, recuerden encontrarnos en Instagram como Voces Errantes, en Spotify, YouTube y iVoox. De igual manera, Voces Errantes. Subimos capítulo todos los lunes a las 8 de la noche. Y a lo largo de la semana, pues como ya dijo Jefferson, vamos a estar subiendo algunos susurros que son pequeños episodios que complementan todo lo que hemos hablado pues en los capítulos completos, ¿no? Para abordar un rango más amplio en todo este tema de la mitología y cómo esto nos va a apoyar todo lo que vamos a hablar en los siguientes capítulos, las siguientes eras. Así es, Memo. De nuevo, muchísimas gracias a usted, muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar con nosotros. Yo soy Jefferson y recuerden que esto es Voces Errantes. ¡Chao!